Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de análisis. Como profesor, os digo que es un auténtico privilegio acompañaros a vosotros, los estudiantes universitarios, y a cualquier apasionado de los datos, en este mundo tan fascinante que es la estadística descriptiva. Hoy tenemos una meta súper clara. Vamos a ir muchísimo más allá de la típica memorización de fórmulas de los manuales de texto. Lo que queremos es entender de verdad cómo se comportan los datos en la vida real. Muchas veces nos quedamos en la superficie, mirando solo los promedios, pero hoy vamos a hacer un viaje completo, desde el mismísimo centro de gravedad de los datos hasta explorar toda su dispersión. Así que preparaos, porque vamos a cambiar por completo la forma en la que interpretamos la información. Bueno, para que no nos perdamos, este es nuestro mapa de ruta de hoy. Primero, repasaremos las medidas centrales y de posición. Segundo, veremos el interesantísimo problema del río. Tercero, atacaremos la varianza y los datos agrupados. Cuarto, la desviación estándar y sus unidades. Y quinto, el gran coeficiente de variación. Venga, arrancamos con la primera parte, las medidas centrales y de posición. A ver, para entender la dispersión, primero hay que saber exactamente desde dónde nos estamos dispersando, ¿verdad? Por eso, tenemos que recordar esos conceptos básicos que seguro que ya os suenan. Las medidas de tendencia central intentan resumir todos los datos en un solo valor. Por un lado tenemos la media, que es el clásico promedio de toda la vida. Luego la mediana, que es justo el valor que se queda en el medio cuando ordenamos los datos de menor a mayor. Y por supuesto, la moda, que es simplemente el valor que más se repite. Es importantísimo tener claro este centro antes de medir cuánto se alejan los demás datos de él. Pero ojo, que la cosa no acaba en el centro. Las medidas de posición nos sirven para diseccionar nuestros datos ya ordenaditos en bloques. Por ejemplo, los cuartiles parten la información en 4 trozos iguales del 25%. Los deciles y percentiles la cortan en 10 y 100 partes, respectivamente. Y un apunte académico. Cuando el corte no cae en un número exacto, usamos algo llamado interpolación lineal. Suena súper complejo, pero en realidad es solo una herramienta matemática brutal para encontrar la posición exacta dentro de un intervalo. Dominar estos cortes nos prepara para métricas muchísimo más avanzadas. Pasamos al punto 2, y este caso os va a encantar. El problema del río. Fijaos bien en esto porque es, literalmente, un asunto de vida o muerte. Está pensado para demostraros por qué fiarse solo del promedio es a veces peligrosamente insuficiente. Imaginad que estamos de trabajo de campo y tenemos que cruzar este río. Le preguntamos a un guía local y nos dice, tranquilos, la profundidad media es de 1 metro exacto. Y matemáticamente es cierto, en ambos perfiles del río la media es de 1 metro. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Nos meteríamos al agua solo con ese dato del promedio? Ni locos. Pues aunque parezca mentira, de la misma forma en que no cruzaríamos este río a ciegas, las empresas usan precisamente la dispersión para no ahogarse. Evalúan la estabilidad real de sus inversiones con esto. Invertir muchísimo dinero basándose solo en el rendimiento promedio es un riesgo enorme. Necesitamos medir la variabilidad sí o sí para entender a qué nos enfrentamos realmente. Claro, al investigar un poco más la variación, descubrimos esos extremos ocultos. En el río seguro, el agua va de medio metro a 1,5 metros. Podemos cruzar caminando sin problema. Pero, ¿y en el río peligroso? Va desde los 10 centímetros en la orilla hasta casi 2 metros en el centro. Un peligro de ahogamiento absoluto. ¿Y quién nos da esta información vital de un vistazo? El rango, que es solo restar el máximo menos el mínimo. Es la medida más simple, pero desenmascara al instante lo que el promedio nos estaba ocultando. Vistos los riesgos, vamos a la sección 3, varianza y datos agrupados. Ya tenemos clarísimo por qué hay que medir la dispersión, así que vamos a sacar las herramientas matemáticas de verdad. Empecemos quitándole el miedo a la famosa varianza. Intuitivamente, la varianza solo nos dice cómo de estirados o comprimidos están nuestros datos. Técnicamente, es el promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media. ¿Y por qué al cuadrado? Pues es un truco genial para que las distancias positivas y negativas no se cancelen entre sí al sumarlas, y de paso castiga y le da mucho más peso a esos datos extremos que se alejan demasiado del centro. Y si tenemos los datos agrupados en tablas, el cálculo es súper metódico. Vamos paso a paso. Primero, sacamos la marca de clase, la famosa X sub i, que es el valor central de cada intervalo. Segundo, a esa marca le restamos la media general y lo elevamos al cuadrado, para que todo quede en positivo. Y tercero, importantísimo en datos agrupados, multiplicamos eso por la frecuencia absoluta, o F sub i, porque claro, hay que tener en cuenta cuántas veces ocurre ese dato en la realidad. Finalmente, sumamos todo, dividimos por el total y listo, promedio de dispersión conseguido. Sección 4. Desviación estándar y unidades.
Pero a ver, la varianza tiene un problema práctico enorme, un choque de frente con la realidad. Al elevar al cuadrado, también estamos elevando las unidades de medida al cuadrado. Si medimos dinero nos salen euros al cuadrado. Si medimos fuerza física, newtons al cuadrado. Y eso es imposible de interpretar en el mundo real. Así que aquí entra nuestra heroína, la desviación estándar. Ella es la encargada de aterrizar los datos y devolverlos a las unidades físicas reales que todos entendemos. La clave de todo esto es que la relación entre ambas es súper directa y elegante. La desviación estándar es, sencillamente, la raíz cuadrada de la varianza. Fijaos en las fórmulas. Si hablamos de toda una población, la varianza es sigma al cuadrado, y su desviación es solo sigma. Si es una muestra, pasamos de S mayúscula al cuadrado a simplemente S. Al meterle la raíz cuadrada, matamos ese molesto cuadrado de las unidades y volvemos a la escala original. Es un paso matemático minúsculo, pero creedme, cambia por completo cómo interpretamos los resultados. Y por fin llegamos a la sección 5, el coeficiente de variación. Vale, ya controlamos el centro y las unidades reales de dispersión. Pero, ¿y si queremos comparar peras con manzanas? Esta es la herramienta analítica definitiva. El coeficiente de variación es vital cuando necesitamos comparar conjuntos de datos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es una genialidad porque se carga las unidades de medida. Cogemos la desviación estándar, la dividimos entre la media, lo multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje universal. Así, podemos comparar directamente si es más disperso un grupo de elefantes africanos medidos en toneladas o un grupo de ratones medidos en gramos. Una pasada. Y cuando empezamos a sacar estos porcentajes en investigaciones científicas, hay un número que brilla con luz propia, un estándar de oro que nos asegura que estamos ante un modelo súper fiable. Ese número mágico que todo analista busca es el 10%. ¿Y por qué el 10? Pues porque estos umbrales nos dan el veredicto sobre nuestros datos. Si el coeficiente de variación nos da menos de un 10%, tenemos datos altamente homogéneos. El escenario ideal. El promedio es súper representativo. Si cae entre el 10 y el 30%, decimos que hay una variabilidad aceptable, lo normal en la mayoría de estudios. Pero ojo, si superamos el 30%, que suenen todas las alarmas, tenemos datos totalmente heterogéneos. Fiarse del promedio ahí es un error brutal. Exactamente igual que intentar cruzar el río peligroso del que hablábamos antes. Bueno, menuda sesión más intensa y reveladora hemos tenido hoy. Para hacer un repaso rápido, empezamos con lo básico de las medias y los cortes de los cuartiles y deciles. Luego, con el problema del río, vimos clarísimo que la estadística sin dispersión es una trampa. Destripamos la varianza, vimos cómo la desviación estándar nos devolvía la realidad de las unidades físicas y cerramos con el superpoder del coeficiente de variación, comparando cosas aparentemente incomparables gracias a la magia de los porcentajes. Y para cerrar nuestra clase de hoy, os quiero dejar dándole vueltas a esta pregunta. Lo que hemos visto no son solo formulitas pesadas para aprobar exámenes. ¿Qué va? Son la verdadera columna vertebral del método científico moderno, de la toma de decisiones empresariales y del análisis de la realidad empírica. Sin la dispersión, estaríamos cruzando ríos mortales a ciegas. Así que ya sabéis, cuestionad siempre los promedios y buscad la historia completa que la dispersión tiene para contaros. Nos vemos en la próxima.